magnífico edificio recuperado para nuestra ciudad y que supone pues una actuación absolutamente definitoria de cómo funciona la sociedad, cómo bien funciona la sociedad. Muchísimas gracias, miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, vicepresidente, consejera, presidente Barrera, un placer como siempre tenerte. Muchísimas gracias a la institución de la Biblioteca Pública del Estado que nos cede estas instalaciones para hacer este acto de inauguración, subdelegado del Gobierno, presidenta de la Audiencia, fiscal jefe, senadora Pilar Zamora, que está especialmente ilusionada el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a este acto. Lo decía que es un acontecimiento ejemplar. Los que venimos de ver el edificio hemos podido contemplar una obra extraordinaria, sobre la que hay que felicitar en primer lugar a los arquitectos por el magnífico trabajo, a la empresa y tantísimos oficios que han participado en una restauración absolutamente casi de museo, de una casa pues extraordinaria que teníamos en Ciudad Real y que se salvó gracias a la sociedad civil de Ciudad Real. Se salvó gracias a un conjunto de personas, está por ahí Alberto, que no se le he perdido ahora de vista, que fueron los que dieron la voz de alarma sobre la situación que iba a pasar con este edificio de la antigua Cruz Roja y que hoy hemos recuperado con una finalidad extraordinaria. Hemos podido contemplar, como digo, una restauración extraordinaria, casi de museo, pero si importante es el continente, mucho más va a ser el contenido. Lo bueno es que esto va en consonancia. El cuidado, el detalle, la atención que se ha tenido para con el edificio es lo que representa lo que va a haber dentro. El cuidado y la atención por aquellas mujeres víctimas de violencia. Ese significado del continente y el contenido nos reconcilia a todos con nuestra ciudad, nos reconcilia a todos con una lacra terrible de la que todos tenemos mucho que hacer y mucho que decir, que es la violencia contra las mujeres, y hacerlo hoy para mí como alcalde es una enorme satisfacción. Enhorabuena a toda la gente que ha participado en este proyecto. Es un proyecto feliz, un proyecto de éxito, que por fin se haya recuperado este edificio y que se haya hecho con el objetivo y la finalidad extraordinaria para lo que va a servir en los próximos años. Hoy Ciudad Real está de enhorabuena, así que muchísimas gracias, presidente, por hacerlo posible y es para mí una enorme satisfacción estar hoy aquí presenciando una obra tan importante para nuestra ciudad. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, alcalde. Y escuchamos ahora al arquitecto de este proyecto, Luis García. Buenos días, soy Luis García y hoy es un día muy especial para todos por la inauguración de este centro y sobre todo para mí por poder estar aquí. Es un verdadero honor estar aquí hoy en este hermoso palacete que hemos tenido el privilegio de rehabilitar. Este edificio que ha sido testigo de tantas historias a lo largo de los años vuelve a cobrar vida con un propósito profundamente significativo, convertirse en un centro integral para víctimas de violencia sexual. Cuando empezamos este proyecto nuestra visión fue clara: regresar a los orígenes de este palacete, recuperar su esencia y honrar su historia, pero también transformarlo en un refugio de esperanza y apoyo. Cada rincón de este lugar tiene una historia que contar y nuestra misión ha sido escuchar esas historias y darles voz a través de la rehabilitación. Desde el primer día nos propusimos no solo restaurar la estructura, sino también recuperar los materiales originales y los acabados que una vez adornaron este magnífico edificio. Sin embargo, a lo largo del proceso nos hemos enfrentado a retos no detectados en los estudios previos, como la necesidad de realizar ciertos esfuerzos estructurales que garanticen la seguridad y estabilidad del palacete. Estos desafíos, aunque inesperados, nos han permitido aprender y adaptarnos, asegurando que el edificio no solo sea hermoso, sino también seguro y funcional. Además, hemos trabajado arduamente para cumplir con criterios de eficiencia energética y accesibilidad, asegurando que este espacio sea acogedor y sostenible para todos. Cada decisión que tomamos fue guiada por el deseo de crear un entorno que no solo respete la historia del lugar, sino que también mire hacia el futuro con responsabilidad y compromiso social. Quiero aprovechar este momento para expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este proyecto, al equipo de arquitectos redactores, a mi hermano Antonio García López, a la arquitecta colaboradora María Guadalupe García,
A Gabriel Mejías Estévez, arquitecto que sin su dedicación, esfuerzo, persistencia y valía, el trabajo realizado no hubiese alcanzado tan altas cuotas de definición. Por último, una obra de estas características no se realiza si no lo hace una gran empresa, dispuesta en todo momento a colaborar y demostrar su celo especial en su desarrollo, Traxa. Y dentro de su equipo, tanto su responsable provincial, Francisco Gregores, su jefe de obra, Santiago Jiménez, y el encargado de obra, Antonio Jiménez, que se ha convertido a lo largo de estos 2 años, en muchos casos, en mis ojos y mis manos en la obra. Antonio, siempre te recordaré. También quiero agradecer a los artesanos y trabajadores que han supuesto su habilidad y esfuerzo en cada detalle de esta obra. Sin su destreza y dedicación no estaríamos celebrando hoy esta inauguración. Cada uno de ustedes ha dejado una huella imborrable en este palacete. Además, agradezco a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, como titular del centro, su apoyo incondicional y permanente, con contacto directo prácticamente diario con doña Blanca Fernández y doña Manuel Nieto, y a todas las administraciones colaborantes por su agilidad e interés. Quisiera recordar al ingeniero del Ayuntamiento de Ciudad Real, don Rubén, exigente, estricto, pero totalmente colaborativo. Gracias, Rubén. La confianza en nuestra visión de todos ha sido un pilar fundamental en este proceso. Este palacete no es un edificio más, es un símbolo de nuestra historia compartida y ahora un espacio que brindará apoyo y atención a mujeres que han sufrido violencia sexual, ofreciendo un lugar seguro donde pueden encontrar la ayuda que necesitan. Finalmente, quiero invitar a todos ustedes a explorar este lugar, a sentir su historia y a disfrutar de la belleza que hemos recuperado. Espero que este palacete no solo sea un espacio arquitectónico, sino también un refugio de esperanza, un lugar de encuentro y de comunidad donde se fomente la sanación y la resiliencia. Gracias a todos por estar aquí hoy y por ser parte de este momento tan especial. Sigamos celebrando la historia y el futuro de este magnífico palacete que ahora se convierte en un faro de apoyo y solidaridad. Muchísimas gracias a Luis García por sus palabras. A continuación vamos a ver un vídeo sobre cómo se ha gestado este proyecto. El Gobierno de Castilla-La Mancha culmina hoy la rehabilitación integral del conocido como Palacete de la Cruz Roja de Ciudad Real. Todo un símbolo del patrimonio cultural de la capital, cuya recuperación, exigida por la ciudadanía, fue ignorada por las instituciones locales, hasta el punto incluso de autorizar su derribo, algo que consiguió evitar la sociedad ciudadrealeña. Construido por el boticario Conrado López en los primeros años del siglo XX, hoy por fin recupera todo su esplendor. Justo 2 años después de que el presidente Emiliano García Paje presentara un 11 de noviembre el proyecto para este edificio, se hace justicia, se cumple lo prometido y aquel proyecto es ya una realidad. Este palacete vuelve a lucir tal y como lo concibieron sus constructores. Ha sido gracias a una inversión de 2,7 millones de euros y un laborioso trabajo, incluyendo una exhaustiva investigación para conservar su esencia. En estos 24 meses se ha hecho una rehabilitación integral del edificio, para lo que se han realizado intervenciones como la sujeción del edificio con la inyección de resinas expansivas, la recuperación de elementos originales como suelos, maderas, rejas o molduras, o el diseño de unas instalaciones más eficientes y sostenibles con aerotermia y energía solar. Pero si la conservación es importante, no lo es menos el objetivo social de esta inversión. A partir de ahora, se va a transformar en un centro en el que atender de manera integral a las víctimas de violencia sexual. Somos conscientes de que las agresiones sexuales necesitan una clara respuesta institucional de apoyo a las víctimas. Y este edificio se va a convertir en el referente en la provincia de Ciudad Real. De esta forma, estamos aunando la recuperación de nuestro patrimonio con un bien universal, la justicia social. Y tras este vídeo es el turno de la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández.
Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias al presidente y a Sara, porque no es normal que la delegada de la Junta intervenga en un acto de estas características, así que muchas gracias por vuestra generosidad, porque saben muy bien que pues ha sido un esfuerzo compartido durante muchos años con Sara y con mucha gente que ha trabajado mucho en este proyecto. Yo quiero destacar desde el punto de vista del día a día a Manoli Nieto y a Luis, porque Luis, incluso en momentos muy complicados, pues no ha dejado de estar en la obra. Estabas en el hospital y estabas pendiente de la obra, siempre absolutamente pendiente hasta del último detalle. Y yo estoy convencida de que si no hubiera sido Luis, la esencia de este edificio no la hubiéramos recuperado como la hemos recuperado. Así que 1.000.000 de gracias, porque dijiste que con esta obra te jubilabas. Yo no sé si es verdad, pero desde luego la has bordado. Así que muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer 2 reflexiones, nada más, muy rápidamente. La primera es acordarnos de cuál ha sido la historia del edificio, ¿no? Porque este edificio justo llegamos a intervenir en el momento que quizás si hubiéramos tardado un año más hubiera terminado derrumbándose, ¿no? Y así hubiéramos roto las expectativas de tantas personas, ¿no?, que se movieron aquel día o aquellos días del derribo para intentar paralizar un derribo que finalmente se llevó en parte. Hay que recordar que la última planta se quitó toda la cubierta y durante todos estos años, 8 años, 9 años, estuvo simplemente cubierto con una placa, ¿no?, con una placa yo no sé si era de metal o de metálica. Bueno, imaginaros, ¿no? Por ahí entraba la intemperie, entraba la lluvia, entraba la nieve, entraba el hielo, entraban las palomas. La primera vez que entramos a ese edificio había medio metro, con perdón, de mierda de paloma. Lo primero que hubo que hacer fue meter 7 camiones, sacar realmente 7 camiones y medio de palomino, vamos a decirlo así, que es más fino, porque era un edificio maravilloso, a pesar del estado que lo habéis visto, que era actual un desastre, ¿no?, una ruina, pero se veía que era una maravilla de edificio y que merecía la pena la construcción o la reconstrucción, ¿no? Y es verdad que se lo debemos a la gente que paralizó ese derribo, que lamentablemente se autorizó por parte del ayuntamiento. Eras tú concejal, alcalde en aquel momento, seguramente no fue un trago muy fácil para ti, pero no estaba protegido y se autorizó ese derribo. Y gracias a la gente que se movilizó, inmediatamente José María Barreda actuó. Yo hoy me quiero acordar de José María Barreda, porque no fue solo la gente, gracias a la gente, pero gracias a que estaba José María Barreda, dijo: ahora mismo vamos a intervenir rápidamente, lo vamos a declarar bien de interés cultural y vamos a comprar el edificio. Y el edificio se compra, a pesar de estar en una época ya económicamente muy delicada, en la que no se pudo acometer ninguna inversión para restaurar el edificio. Después perdemos las elecciones, llega el gobierno Cospedal y decide querellarse contra la consejera Marisol Herreros, contra José María Barreda, contra Marisa Araujo, que era la vicepresidenta, y contra Juan Cámara, que era el presidente de Jicamán. Y quiero acordarme de ellos, porque son especialmente, no tanto José María, que no sufrió tanto porque esa querella no prosperó, pero me quiero acordar de Marisa Araujo, vicepresidenta de Barreda, de Marisol Herreros, consejera de Cultura de Barreda, y de Juan Cámara, porque son personas que estuvieron 4 años de su vida sujetos a tribunales, les llamaban corruptos por la calle por haber comprado un edificio que la ciudadanía no quería que fuera derruido, y la única manera que tenía el gobierno regional de evitar ese derribo era comprarlo. Se ganaron una querella, 4 años de sufrimiento, tanto sufrimiento que les hemos invitado a este acto, igual que les invitamos al acto de presentación del proyecto, y no han venido porque no pueden olvidarlo, no pueden olvidar ese dolor. Ahora que vemos muchos casos de supuesta corrupción, yo hago una reflexión, ya llevo muchos años en política, he visto mucha gente inocente sometida al cuestionamiento de los tribunales con una politización de la justicia verdaderamente injusta. Es verdad que finalmente los hemos visto cómo han salido indemnes, ¿no?, desde el propio presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que también tuvo una querella falsa, como tantas y tantas personas que formaron parte de aquel gobierno de José María Barreda, que sufrieron lo indecible, ¿no? Hoy me quiero acordar de ellos porque oímos muchas noticias y a veces no podemos desbrozar, porque es imposible el polvo o el grano de la paja, mejor dicho, ¿no? Y cuando hay gente inocente que se ve sometido a ese tipo de cuestionamiento, pues tenemos que pensar
que no se merecen, ¿no? Que se merecen el resarcimiento, que se merecen que les reconozcamos, que se merecen que les digamos que no solo eran honrados, sino que fueron valientes. Y por eso hoy me quería acordar de ellos, y aquí está José María, yo les llamaré, se lo transmitiré, pero quiero que se lo transmitas. Fueron personas valientes y gracias a ellos se ha podido recuperar con fondos europeos y gracias al Gobierno de España, que es al final el que ha puesto a disposición los fondos, este edificio. Y quiero contaros otra historia, cómo se fragua la rehabilitación. Y en esta tenemos algo que ver el vicepresidente, expresidente de la Diputación, presidente de la Diputación en aquel momento, José L. y yo, que vimos cómo era una oportunidad el plan de Ciudad Real 2025, la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con el Ayuntamiento, liderándolo Pilar, por tener un plan de modernización en aquel momento, y yo me encontré con que había una serie de fondos finalistas, fondos europeos, para hacer 5 centros de atención a las víctimas de violencia sexual. Y mi primera idea fue el edificio de calle Postas, la antigua Delegación de Sanidad. Entonces cogimos a Luis del Brazo, que ya estaba jubilado, no era funcionario ya de la Junta, pero nos lo cogimos del brazo y como se conoce todos los edificios, nos fuimos José y yo a ver calle Postas, porque mi intención era calle Postas. Y ya cuando lo vimos me dijo, Blanquita, 7-8 millones de euros te cuesta esto como mínimo, porque lo único que se puede salvar es la fachada, hay que hacerlo entero. ¿Fue así o no fue así? Y dijo en ese momento José L., no se lo digas a nadie, pero esto yo ya he hablado con el presidente, una probabilidad, que ya te la digo a ti, que no va a ser probabilidad, que va a ser verdad, el Museo de la Caza y de la Naturaleza. Y ahí fue, ya lo había hablado él con el presidente, donde se tomó la decisión. Y nos fuimos al Palacete de la Cruz Roja, que Luis está de testigo, puede dar fe ante notario, y nos fuimos a la Casa de la Cruz Roja a verla y efectivamente tomamos la decisión de la rehabilitación. Así que, bueno, esta es la historia, yo creo que merece la pena ser contada y sobre todo dar las gracias a toda la gente que ha participado. Luis lo he dicho de manera muy especial, pero yo creo que Manoli, lo sabe muy bien Sara, que Sara se ha comido la mayor parte de la obra, porque ha sido una obra que ha estado funcionando 1 año y medio, y yo estuve, en julio asumí la función de delegada y te ha tocado a ti esta obra que ha tenido su complejidad, mucha complejidad. Y bueno, te has acordado de Traxa y de Antonio, pero es que de Antonio hay que acordarse bien, porque Antonio ha sido el encargado de la obra y ha bregado lo que nadie sabe, pero como le llame a alguien la atención por la calle diciendo que hemos tardado mucho, que nos enfrente a él, ¿no? Bueno, pues esa es la historia del Palacete de la Cruz Roja, pero sobre todo, como decía el vídeo, y lo más importante, es que vamos a tener un recurso para las mujeres que son víctimas de violencia sexual. Y hace así con la cabeza a la presidenta de la audiencia y el fiscal jefe, porque saben muy bien que esta es una de las violencias pues más silenciadas, más invisibles. Así que bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, desde luego, Sara, por el empuje que le has dado a este proyecto y, en fin, que estoy muy orgullosa de ti. Nada más, muchas gracias y sed felices. Muchísimas gracias, delegada. Escuchamos en este momento al subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Proceño. Buenos días a todos, presidente, representantes de las instituciones, de las asociaciones, de los miembros de la sociedad civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hoy nos reunimos para una inauguración que creo que es muy importante. Es importante por el compromiso que tenemos para el avance en la justicia, en la igualdad, en la recuperación de derechos de las mujeres, en esta inauguración de la rehabilitación del edificio para crear un centro de violencia sexual 24 horas aquí en nuestra provincia de Ciudad Real. Y es un espacio diseñado para esa atención integral, inmediata y especializada. Yo creo que es fruto de la determinación del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha y sirve para combatir una de las violencias más terribles que es las agresiones sexuales en contra de todas las personas, pero especialmente contra las mujeres, violencias machistas. Y yo quería aquí poner, porque hablaba justo antes Blanca de la invisibilización de las agresiones sexuales y yo creo que es bueno dar datos de cuál es la situación que tenemos en relación a estas víctimas. Las cifras yo creo que son impactantes y nos obligan a reflexionar. En España, en 2023, tuvieron lugar más de 17.600 agresiones sexuales. De estas víctimas,
más de 6.600 eran menores, el 90% eran mujeres, y también quería dar un dato respecto a los hombres que a veces la gente no se para a reflexionar, y es que estas agresiones se concentran especialmente en menores entre 0 y 13 años, y yo creo que no debemos olvidar esta situación porque es dramática. En nuestra provincia, en Ciudad Real, en 2023 se contabilizaron 134 delitos contra la libertad sexual. En la tasa nacional están en 4,5 delitos por 10.000 personas. En Castilla-La Mancha está en torno a 3,4. Aquí en Ciudad Real estamos algo menor, 2,7. Pero estos datos no dejan de alarmarnos. Son muy alarmantes que tengamos estas cifras y no son tolerables ni las podemos aguantar. En lo que llevamos de año, con toda la precaución, porque aún los datos no los tenemos consolidados, pero ya llevamos casi 70 agresiones sexuales. Y por eso también quiero agradecer a Policía Nacional, a la Guardia Civil y a las policías locales el trabajo en la lucha contra estos atroces crímenes. Para fortalecer este trabajo, este año hemos realizado jornadas de formación dirigidas a ellos para 120 agentes específicas en violencia sexual, porque es la primera línea de batalla cuando tienen que atender a cualquier tipo de estas emergencias. Y desde luego sí que les quiero trasladar que pueden estar seguros que todas las instituciones trabajamos con mucho compromiso para ser eficaces ante la respuesta. Manoli lo sabe, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que nos reunimos con periodicidad para estar pendientes de las violencias machistas, de las agresiones y de cómo podemos coordinarnos para trabajar mejor en pro de estas víctimas. Quería recordar también que tenemos desde el Gobierno de España el plan España te protege contra la violencia machista, que yo creo que es un símbolo de inversión y de compromiso. Este plan cuenta con una inversión de 153,4 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y gracias a estos recursos se han podido poner, porque estamos liderando las garantías para garantizar toda la garantización de la libertad sexual, pues que puedan tener lugar y poner en marcha los centros de crisis 24 horas, pero no solo esto, también las llamadas gratuitas o los programas de inserción social y laboral relacionadas con víctimas de trata y explotación sexual. En Castilla-La Mancha hemos destinado para este plan 1,25 millones de euros, 250.000 euros para cada provincia, y creo que es un esfuerzo compartido entre todas las administraciones. Decía, este compromiso del Gobierno de España para liderar iniciativas de garantía integral de delitos sexuales, pero esto no sería posible. Creo que tengo que reconocer hoy aquí, de verdad, el gran trabajo que está haciendo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Presidente, gracias a tu compromiso, a tu gestión y a tu sensibilidad, yo creo que hoy podemos ver la luz a un edificio emblemático como es este de la Cruz Roja, que se ha transformado para cuidar a las personas. Y estáis haciendo no solo esta actuación, sino un montón de actuaciones más para reforzar la red de protección, y eso quiero agradecerlo. Además, quiero agradecer el trabajo de Blanca Fernández, que han podido ver con qué pasión lo vive, y de todas las personas que ha mencionado. No voy a volver a nombrar a todas y cada una de ellas, pero creo que este proyecto funciona gracias a ti y a todas las personas que has citado, y que creo que hay que ponerlas en valor. Es un trabajo, lo tenía aquí para contarlo, pero como lo ha contado Blanca, de equipo. Yo creo que es gente que ha sentido la necesidad de poner este centro en marcha y se han dejado la piel, a pesar de todas las dificultades. Entonces, de verdad, gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Esta es una inversión de 3,4 millones de euros, decían antes 2,7 millones para las infraestructuras, pero si no recuerdo mal, también hay 700.000 euros dedicados a mobiliario, a equipamiento, a utensilios, que creo que van a tener un centro de la mayor calidad, y que es una mirada hacia el futuro de cómo tenemos que atender a todas estas víctimas, porque este es un espacio para sanar, para proteger y para avanzar. Es un refugio donde las víctimas van a poder encontrar apoyo jurídico, psicológico y social, y sirve para sanar, para encontrar justicia, pero sobre todo para recuperar la dignidad de las víctimas que han tenido que sufrir esta atroz tipo de violencia que les han arrebatado su vida. Termino agradeciendo nuevamente a las personas que lo han hecho posible, Luis, y a todo tu equipo.
y no solo a los equipos que han puesto en marcha o van a conseguir que esta infraestructura se ponga en marcha, sino también a las personas, a los profesionales que día a día van a trabajar en este centro para avanzar hacia la igualdad real, hacia un compromiso sobre una justicia una sociedad más justa, libre de violencias y con más oportunidades para todos. Porque a las mujeres quiero trasladar el mensaje de que no están solas y que unidos entre todos vamos a conseguir hacer una vida mejor para todas ellas. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, subdelegado. Interviene a continuación la consejera de Igualdad, Sara Simón. Se me ha quedado el micrófono por aquí, me voy a poner. A ver si puedo. Ahí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Querido presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, alcalde de Ciudad Real, vicepresidente, delegada de la Junta, presidente Barreda, compañero del Consejo de Gobierno, consejero de Sanidad, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, representantes de los sindicatos, amplia representación de la sociedad civil, resto de autoridades. Ha sido un verdadero placer volver a poner un pie en el antiguo palacete de la Cruz Roja de Ciudad Real, que luce ya completamente rehabilitado para convertirse de manera efectiva dentro de muy pocos días en uno de los centros de atención integral a mujeres víctimas de la violencia sexual. Sigo sin comprender, yo que vengo de fuera de esta ciudad, sigo sin comprender cómo en algún momento alguien pudo pensar en derribar un inmueble con tanto valor patrimonial, un edificio especial para la ciudad, propio de la arquitectura modernista del siglo XX. Un palacete que empezó a ser derribado y que ahora, después del trabajo de muchas personas, ya lo habéis mencionado aquí, va a servir para que lo único que haya que derribar sea el muro de esconder la violencia sexual. Hoy es un día especial, creo que para toda la ciudad, pero hay personas que sé que lo viven de una manera más emocionada gracias al compromiso que adquirió el presidente García Paje con el edificio y, tengo que decirlo, con las políticas de igualdad. Me refiero aquí a la delegada de Igualdad de la provincia, a Manoli, que efectivamente ha estado trabajando sin descanso en estos días intensos, al vicepresidente segundo, a José Manuel Caballero y, cómo no, pues a la que es hoy delegada de la Junta de Ciudad Real, a Blanca Fernández, que empezó siendo la consejera de Igualdad y empezó este proyecto. Yo sé que alguien dudó de la palabra del presidente Paje y también de la perseverancia de mi compañera Blanca para que esto fuese una realidad. Pero yo creo que hoy también es un día de reflexión para aquellos incrédulos y para quienes siguen negando la violencia machista y para quienes pactan o acuerdan con quien la niega. Quiero desde aquí hacer algo que ya hemos hecho muchas veces, que es reconocer y poner en valor el trabajo de la empresa, de Traxa, que ha realizado en las obras de rehabilitación de este palacete. Un trabajo en muchos aspectos completamente artesanal, un trabajo que es impresionante, que se ha hecho con muchísimo mimo. Tanto es el valor que tiene y que le damos a este edificio, tanto es el interés que muestra una ciudad que, gracias, como decía, al interés y al compromiso de nuestro presidente, recupera patrimonio y gana un servicio esencial, que vamos a organizar en estos días también para que la gente lo pueda disfrutar, unas jornadas de puertas abiertas para, como digo, los vecinos y vecinas de esta ciudad puedan conocer y visitar este palacete justo antes de que empiece a prestar el nuevo servicio. Como ya hemos explicado, en el mes de diciembre empezará a funcionar la red de centros de atención integral a mujeres que son víctimas de la violencia sexual. Una red con la que, como bien explicó el presidente durante el acto del 25 de noviembre, el pasado lunes, Castilla-La Mancha volverá a ser un referente en materia de igualdad. Las mujeres encontrarán en estos centros
atención desde el punto de vista psicológico, legal y social, y sobre todo recibirán acompañamiento y comprensión. Serán espacios que presten alojamiento urgente y serán, por supuesto, la puerta de entrada a una amplia red de recursos regionales que salvan la vida a miles de mujeres al año. No pensemos solo en las mujeres que salvamos físicamente, sino también, y esto es muy importante, en las mujeres a las que ayudamos a romper con la violencia para iniciar una nueva vida, ayudarlas a recuperar su libertad, su dignidad y su autoestima. Pero con esta red de centros queremos algo más importante. Queremos crear espacios abiertos a la comunidad, con un marcado carácter social desde los que sensibilizar, concienciar y combatir la violencia sexual. Queremos que sean centros desde los que se promueva la formación afectivo-sexual y la salud sexual, especialmente entre la población más joven, porque a mayor conciencia social y a menor tolerancia a cualquier tipo de agresión, más confianza entre las mujeres que la sufren para alzar la voz. Lo explicaba a la perfección el presidente el pasado lunes. Que aumenten las denuncias de delitos sexuales no significa que haya más casos. Significa que estamos rompiendo la barrera del silencio y que las mujeres hemos dicho de verdad que se acabó. La violencia sexual tiene que seguir aflorando para acabar con ella. Y hay que hablar de ella para que muchas mujeres sepan pues, que un beso robado, un cachete en una discoteca, imágenes robadas o frases que nos resultan incómodas también son agresiones sexuales. El mes que viene tendremos toda esta nueva red funcionando con un protocolo de actuación gracias al que vamos a poder dar una mayor y mejor respuesta a esta violencia sexual. Que no olvidemos que se trata de una expresión más de la violencia machista. Así que nada más. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Muchísimas gracias, consejera. Y escuchamos en este momento al vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero. Muchas gracias. Los que ya llevamos un tiempo en política, querido presidente, y los que lo habéis estado, querido presidente Barreda, sabemos que la política es una actividad de riesgo. De hecho, no habría compañía de seguros que la asegurara porque se arruinaría permanentemente. Y lo cierto es que tiene muchos días tristes, inciertos y duros, pero tiene días felices. Y hoy es un día muy feliz, sencillamente feliz, para los que nos dedicamos a la política, para los que tenemos un compromiso con nuestra tierra, con Castilla-La Mancha y con nuestra gente, con sus hombres y con sus mujeres. Creo que es un día de esos que hacen realidad, José María, tú que eres historiador, el artículo 13, creo que era de la Constitución de 1812, que decía que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, entendiendo por la nación a sus ciudadanos. Pues sí, hoy se ha cumplido el artículo 13 de la Constitución de 1812. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Y es verdad que hoy es un día feliz para los que nos dedicamos a la política y también estoy convencido que para la ciudadanía que sabe que tiene en el patrimonio una parte de su historia, de sus orígenes y de su identidad, y sin duda este palacete representa muy bien esa historia, esos orígenes y esa identidad de Ciudad Real y de la capital. Por supuesto, para los familiares que están hoy por aquí, de quien instó y construyó el palacete para disfrute de su familia, pero también de muchas otras gentes de Ciudad Real que tuvieron la oportunidad ahí de celebrar, de estudiar, porque fue también academia de enseñanza, mi hermano Ángel estuvo ahí, además, y luego como sede de la Cruz Roja, sin duda, donde mucha gente acudimos a realizar cursos o a recibir determinados servicios de los que presta esta magnífica entidad. Y, por tanto, tiene que ver con lo afectivo, pero también y sobre todo es muy importante que además del patrimonio, con todas las vicisitudes que han recordado quienes antes que yo han hablado y de manera más profunda Blanca, lo importante no es solo el edificio, que sin duda lo es sobre todo a lo que se va a dedicar.
y los que somos padres y tenemos hijos en una edad complicada, yo tengo uno con 10 años, por suerte los mayores ya son mayores, pero sabemos de lo que son los riesgos y los peligros que existen en estos momentos, fundamentalmente vinculados a las redes sociales. Y recientemente leía un informe de Save the Children que decía que prácticamente los jóvenes, los no tan jóvenes adolescentes con 12 años de media se iniciaban en el consumo de pornografía, que además 7 de cada 10 de estos jóvenes la consumían habitualmente, y que no había cambiado el que existiera la pornografía respecto de generaciones anteriores, pero sí la facilidad del acceso a la misma, como bien sabe nuestra consejera y la delegada y las que os habéis dedicado, incluso del ámbito de la justicia, a estas cuestiones, ¿no? De manera que este centro, además de atender a quien lamentablemente ha sufrido una agresión sexual, también estoy convencido de que va a hacer un magnífico trabajo en lo que se refiere a la prevención, a la educación, a la eliminación de estigmas y a combatir los bulos, además, que existen en torno a todo este mundo. De manera que sí, este es un elemento para que podamos estar felices, porque sabemos que hay un nuevo recurso público del Estado, que es, al fin y al cabo, financiado con los impuestos de todos los ciudadanos, para atender y para hacer a la gente más feliz, incluso en los momentos de enorme dificultad, de enorme dolor, encontrar alivio y atención. Y al mismo tiempo a mí me sirve también para poner en valor lo que significa la política en un tiempo en el que es mejor no ver los informativos, porque seas del color que seas, terminas llevándote un disgusto. Y en ese sentido, bueno, pues hoy también se hace evidente la buena política, la política que sirve, la que atiende a las necesidades de las personas y además la que no se basa en el sectarismo. Y quiero ponerlo en evidencia, presidente, porque es muy importante, porque este proyecto se plantea con un gobierno distinto en la ciudad y con una alcaldesa, Pilar, distinta del que hoy tenemos, de Paco. Y en este sentido, lo primero que nos planteaste cuando conformaste el nuevo gobierno, y yo tuve el honor de que me encargaras la responsabilidad en la vicepresidencia segunda, es que continuaran todos los proyectos. Podías haber tomado la decisión, porque las obras no se habían iniciado todavía en ese momento, estaban en ese punto prácticamente. En el cambio de gobierno, en mayo, junio, podías haber dicho, oye, pues hemos cambiado de gobierno, a los que además ahora van a gobernar este tema ni se lo creían ni lo apoyaban en ese momento, pues no hacemos esta inversión. Y todo lo contrario, esta inversión se ha mantenido por tu decisión, por tu voluntad política y por tu compromiso con Ciudad Real. Y eso es importante, el compromiso de los políticos con su tierra, con su gente, por encima de las circunstancias y las coyunturas políticas y electorales que razonablemente se producen y que condicionan el día a día de la política. Recientemente hemos celebrado el 40 aniversario de Castilla-La Mancha. Y es verdad que toda la región se siente hoy castellano-manchega, pero sé que desde siempre quizás la provincia y la ciudad que más castellano-manchega, cuando se hacían estas preguntas en los primeros años, José María, en las encuestas, la provincia y la ciudad que más castellano-manchega se sentía de todas era Ciudad Real y Ciudad Real Capital. Y es verdad que a Ciudad Real Capital le ha ido muy bien en estos 40 años con el gobierno de Castilla-La Mancha. Las cosas importantes que le han pasado a esta ciudad han venido de la mano del gobierno de Castilla-La Mancha, con Bono, con Barreda, la universidad, el hospital general, el AVE, son sido cosas que han marcado cambios sustanciales, diferenciales en la historia de la ciudad, de la capitaleja, como se decía, que no es ninguna capitaleja, sino una magnífica capital. Y en el último periodo, pues hay que reconocer que frente a las dudas y las adversidades, pues el Plan Ciudad Real 2025 está dando sus frutos, sus resultados. Esta es una iniciativa del Plan Ciudad Real 2025, querida Pilar, un plan que propusiste al presidente y que el presidente aceptó y que en este momento se está manteniendo. Y hoy inauguramos este edificio, pero que es uno de los muchos proyectos, edificios, instalaciones que vamos a poner en marcha en los próximos meses y que van a tener un efecto muy importante sobre la ciudad.
Podríamos hablar de la ciudad administrativa que estamos haciendo en estos momentos en el antiguo Hospital del Carmen, de la plataforma peatonal de comunicación entre Miguel Turra y Ciudad Real. Podríamos hablar de la avenida Camilo José Cela para conectar la zona del AVE con el centro de la ciudad. Podríamos hablar del edificio de la ferroviaria, que muy pronto será también muy simbólico y muy afectivo y sentimental su inauguración como centro del folclore, y muchos más proyectos que tenemos en marcha. Pero solo en estos momentos, y es importante, y conviene recalcarlo, no por ponernos ninguna medalla, sino por poner en valor que hay que evitar el sectarismo de la política. En estos momentos estamos invierte el gobierno del presidente Paje físicamente ya en obra más de 50 millones de euros en la ciudad, en este momento. Pero es que tenemos prácticamente otros 50 en cartera que muy pronto van a ser realidad. Ya lo anunció el rector, con fondos del Gobierno regional, el campus biosanitario, con la nueva facultad de Medicina y de Enfermería y otros tantos edificios relacionados con la educación, los centros de salud que están pendientes. Y al final, en esta legislatura va a haber una inversión del entorno de los 100 millones de euros del Gobierno de Castilla-La Mancha en la capital. Yo ahora soy vicepresidente de todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero verdaderamente me siento muy orgulloso, muy contento y agradecido al presidente de que en la capital, en la ciudad además en la que vivo, se esté invirtiendo por parte del Gobierno regional 100 millones de euros y no estamos construyendo un hospital, sino en distintos proyectos que tienen ya un impacto muy positivo en la vida de Ciudad Real. De manera que sí, es un día feliz, es un día para poner en valor la política, para poner en valor la política de la buena, para poner en valor la colaboración institucional con otras administraciones, querido subdelegado, para remar todos juntos, para poner en evidencia que esta ciudad tiene mucho potencial y muchas posibilidades, y que de lo que se trata es de impulsar los proyectos al margen de quienes los estén gobernando en estos momentos. Yo tengo una espinita clavada que la ha contado Blanca, porque es verdad, yo quería, y en eso coincidía con el que soy alcalde, entonces portavoz de la oposición, que el Museo de la Caza se ubicara en la calle Postas. Bueno, pues el cambio de gobierno, a diferencia de lo que tú has hecho, que es mantener todos los proyectos que había antes de las elecciones, el cambio de gobierno ha supuesto que ya no se va a hacer en el edificio de calle Postas. Hay que ser respetuoso con quien tiene la responsabilidad de gobernar en cada momento. Pero estoy seguro que en el compromiso del Gobierno estará también atender y actuar cuando sea posible en un edificio que también es muy simbólico y sin duda que tiene mucha importancia para la ciudad. Porque por encima de todo, por encima de cualquier otro interés político electoral, está el interés de la gente. La gente merece ser feliz y la política sirve para hacer feliz. Que sean todos muy felices y que disfrutemos mucho de este edificio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y clausura este acto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido, porque al ver el guión no sabía si iba a poder estar a la hora de comer en Toledo, que necesito. Pero os habéis portado bien con el auditorio e incluso con el presidente, ¿no? Importa porque, en pocas palabras, se han trasladado muchas emociones y muchos sentimientos. Querido alcalde, querido Paco, querido presidente Barreda, hoy me apetecía mucho que estuvieras, por algo que voy a ir diciendo, porque yo también quiero hacerles algunas reflexiones. Pero quiero, en todo caso, comenzar por dar las gracias. Me resulta bonito que el edificio sea conocido como el de la Cruz Roja, porque le tengo un enorme cariño a Cruz Roja. Y quiero decirte en público, querida presidenta, que frente a los radicales populistas, que lo que necesitan es que todo vaya mal para abrirse hueco en política, frente a la gente que os ataca, yo puedo dar fe como testigo, y no solo en Letur ni en Mira,
sino en tantos y tantos años que llevo al servicio público, que Cruz Roja es de las organizaciones de las que como sociedad tenemos que estar orgullosos. Muchísimas gracias. De corazón. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a la empresa, Antonio muy en particular, que se ha hecho cargo de una obra difícil, ¿eh? Es más difícil a veces reconstruir, recuperar, que hacer de nuevo. Y muy particularmente a Luis. Tiene un valor inmenso, Luis, tu trabajo. Yo estoy acostumbrado a inaugurar muchos edificios y además de chaval me hubiera gustado ser arquitecto. Me di cuenta pronto que no sabía pintar, que no pinto nada. De hecho, creo que sigo sin pintar mucho. En aquellos momentos era importante, porque ahora se lleva todo por ordenador, pero el que no tenía habilidad en esto no tenía posibilidades. Pero eso hace que me estudie los proyectos, que los vea, incluso que disfrute sus realizaciones. Y tengo que decir que, al margen de que profesionalmente la obra es impecable, es extraordinaria, se aprecia mimo, se aprecia sensibilidad, tacto, que no siempre pasa, que no siempre pasa. Y lo único que he echado en falta probablemente es que junto a la inauguración del edificio figure, como tendrá que figurar, una placa que encabezarás tú y todos los que habéis sido responsables de esta magnífica obra, que es patrimonio de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Y por supuesto quiero no solo resaltar a quienes han hecho posible toda la obra. En la parte política, el Plan 2025, que de una u otra manera hemos ampliado al 2030 con nuevos planteamientos, lo ha coordinado siempre desde el terreno José L., el vicepresidente segundo, que tiene la obligación de ser vicepresidente de toda Castilla-La Mancha, pero también un encargo del presidente de barrer un poquito para Ciudad Real. Y no crean que está huérfano de escoba, que barrer, que barrer. Es importante porque una clave esencial de la comunidad autónoma es la cohesión. Y nos tomamos muy en serio, José María ya lo hacía, el presidente Bono también, el hecho de que las instituciones estén equilibradas, que haya representantes de todas las provincias, y es importante que tengamos esa perspectiva para evitar que una región nueva adolezca del problema que esta región padeció, que no deja de ser el centralismo. No tendría sentido constituir una autonomía para impedir el centralismo madrileño y terminar teniendo un centralismo toledano que de una u otra manera complicara las cosas. Y fíjense que quien los dice tiene alguna cualificación para decirlo, básicamente. Gracias de corazón a José L., a Blanca, que en todo lo que yo conozco a Blanca pone alma, sinceramente. Y probablemente el mismo alma que le habéis puesto en el desarrollo de la obra hubo que poner para parar primero el atropello. Hubiera sido sangrante realmente que se hubiera llevado adelante un derribo de un edificio que hoy la gente puede valorar más. Hoy, al ver el edificio, la gente se sorprende más de cómo estuvo a punto de ser derribado. Seguramente cuando estaba tan destrozado había gente que ni se lo planteaba. Es normal, es humano. Pero el trabajo, digamos, importante fue de la gente que lo protegió con su voz. Es importante que además cuando se protesta, se plantean quejas, se atiendan, porque tanto valor tiene poder quejarse como ser atendido, en el sentido de que no pasa siempre. De hecho, estamos muy acostumbrados en la política española a que realmente de lo mismo lo que uno diga o lo que uno plantee, ¿no? Se van acumulando quejas tras quejas en dosis de 20 minutos. Pero Blanca le pone alma y en este caso tanto a la política de igualdad como a esta obra. Y es algo que además de manera muy evidente ha sustituido Sara, que lo está llevando con una batuta muy serena y sinceramente también salvando en la política de igualdad los populismos que se han colado.
digamos que aquí practicamos una política de igualdad consecuente y seria. Y seria. No se trata de eslóganes, ni se trata literalmente de, en vez de resolver los problemas, abrir otros nuevos, ¿no? Hay en España poca gente se hace eco del consejo de Baltasar Gracián, que decía algo así como: es muy imprudente no acometer los problemas que uno tiene delante. La indolencia. Y la indolencia ha traído muchas dificultades en España. Pero más imprudente que no atender los problemas que uno tiene delante es salir a buscarlos. Y aquí hay demasiada gente que se pasa el día buscando problemas. Algo se ha dicho, y lo ha dicho muy bien José L., ¿no? En realidad esta inauguración, al margen de lo hermoso que es el edificio, aunque no se dedicara a nada, ya merecía la pena reír, pero tiene que dedicarse a algo que además es prioritario para nosotros. Como ha sido la recuperación, lo es el contenido. Y por eso quiero agradecer a la subdelegación del Gobierno, quiero agradecer a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Presidenta de la Audiencia, al fiscal. A la postre, finalmente, en lo que a prevención de delitos y de violencia se trata, estamos todos en el mismo barco, y tengo que decir que además aquí se trabaja de una manera extraordinariamente coordinada y en sintonía. Y esto no sé si pasará en todos los sitios, pero particularmente aquí creo que todos compartimos en la mayoría de los casos las mismas metas e incluso los mismos caminos. Mucha gente que realmente comparte con nosotros las prioridades. Aquí hay representantes de asociaciones, representantes de tejido social, representantes además que actúan con mucho corazón por esta región. No quiero ni mucho menos olvidar a Daniel, que incluso en tierras lejanas, en Rumanía, nos hace de embajador. Nosotros no somos de tener, Daniel, embajadas por ahí, ¿sabes? Que eso luego encima computa en la financiación autonómica. Nosotros nos limitamos a cumplir con nuestro papel constitucional, pero tenemos muchos amigos que es más rentable que tener macroedificios por ahí. Pero lo cierto es que quiero daros las gracias porque el problema de la violencia sexual, de las agresiones sexuales, es de esas cosas, no sé si la definición, Sara me lo explicaba muy bien, sería lacra, porque realmente es más grave que todo eso, ¿no? Nos tiene que hacer preocuparnos, ¿eh? Y la incorporación de muchos jóvenes a este problema, ¿eh? Es verdad que para poderlo combatir de raíz habría que tener claro dos cosas previas. Una es combatir la violencia como tal. Yo desconfío de esa gente que está en contra de la violencia sexual, pero defiende perfectamente la violencia armamentística, por ejemplo. No porque no pueda creerlo, lo que quiero decir es que la violencia tiene que ser rechazada como concepto, independientemente de que ser realista significa saber que vivimos en un mundo que requiere de muchos instrumentos de defensa. Pero para no ser ingenuos, pero al mismo tiempo para no engañarnos, quien realmente no tiene el propósito de defender o de atacar la violencia, de defendernos de la violencia, de una u otra manera está permitiendo la puerta a todo tipo de violencias. Y más importante que combatir en sí mismo la violencia, y en esto de combatir la violencia todos tenemos algo que aportar. Yo incluso creo que la clase política española transmite demasiada violencia verbal. A lo mejor alguien piensa que no es importante, lo es. Es muy importante la violencia que se transmite en las redes sociales, en algunas canciones muy seguidas por los niños y los chicos de hoy. La violencia que se transmite a veces en los medios de comunicación, no digo de forma consciente, al margen ya de los videojuegos, que es lo clásico. No. Incluso yo creo que los que tenemos altavoz público, con las formas que nos gastamos y con los modales y con las palabras que utilizamos, podemos de una u otra manera generar un cierto hábito. Y la verdad es que la violencia que se aprecia en el discurso político nacional, pues entiendo que no ayuda.
Pero eso evidentemente no es tan fácil de corregir. No hay que confundir la violencia verbal con el carácter primario, alegre, sentimental que tenemos los mediterráneos y los españoles especialmente. No tiene nada que ver. No es eso, porque nadie lo quiera justificar. Y antes que intentar combatir la violencia en su conjunto y con ello de una manera muy especial este problema, hay que combatir la desigualdad. Lo dije el otro día en el acto del 25 de noviembre. La igualdad o la defiendes en lote, o me pasa lo mismo que con la violencia, ¿no? No, hay que defender la igualdad entre el hombre y la mujer, claro. Y entre los blancos y los que tienen otro color. Y entre los que viven aquí y los que viven allá. La igualdad es... Yo desconfío del que la defiende solo por partes. Hay que tener claro que el propósito de la condición humana tendría que ser aspirar a las condiciones de igualdad, que no es igualitarismo ni que todos seamos lo mismo, no digo eso. Lo dejo con mucha claridad, es combatir la igualdad. Porque a la postre, cuando un hombre abusa de una mujer, está poniendo de manifiesto que se siente por encima. Ese afán de superioridad, el que tiene uno por haber nacido en una familia con más pedigrí, el que tiene otro por decir, yo he nacido en esta parte del mundo y aquí es que no somos los mismos. El que un ser humano se considere por encima de otro, con el argumento que quiera, es una puerta de entrada a cualquier tipo de abuso, de agresión. De manera que con este contexto yo creo que este centro tiene que servir para, como otros muchos, y ya es llamativo que sea Castilla-La Mancha la comunidad autónoma que va más adelantada en el desarrollo de todos los centros contra las agresiones sexuales. En concreto, el 16 de diciembre tiene que ponerse en marcha, después del amoblamiento, y a lo largo del mes de diciembre también entrarán en funcionamiento Cuenca y Toledo. De manera que nos esforzamos en cumplir con los fondos europeos, de hacerlo para lo que están destinados. Creo que podemos presumir de eso, que no es poca cosa, y hacerlo además pudiéndonos dedicar, como bien ha dicho el vicepresidente, a lo que le preocupa a la gente. Aquí estamos esencialmente preocupados y ocupados en los problemas de la gente. Claro, esto tendría que ser lo normal, no tendría que ser noticia. Porque lo que se aprecia en España es que la mayoría de los políticos están preocupados de sus problemas como políticos. Y cuando en un país abunda una clase política que se dedica a gestionar sus problemas como políticos, es evidente que los problemas que no se gestionan son los de la gente. Y esto tiene que ver y mucho con lo más lamentable, vil y mezquino que sufrió esta operación de salvamento del edificio, que fue una querella planteada a miembros del gobierno del presidente Barreda. Alguien dirá, bueno, estas cosas pasan, nos acostumbramos a las mentiras, a las querellas, con una facilidad que asusta, asusta. Pero quiero dejar muy claro que esa querella no fue la única, que hubo muchas, y que fue la excusa, querían quitarnos la moral quienes nunca la tuvieron, cosa que no va a pasar. Pero no era una, fueron muchas, que estaban destinadas a tapar los muchos recortes y destrozos que iban a venir, estigmatizando, demonizando a los que habían estado. Es probablemente el ejemplo más lamentable y triste de la mala política. En España estamos acostumbrados a pensar que las malas personas, lo decimos incluso cuando a veces te quieren echar un piropo, qué malo eres, y casi te lo tomas a bien porque te están diciendo qué listo eres. Tendemos a pensar que hay gente, que los malos son listos y que las buenas personas pues tienden a ser tontos. Pues no. Hay tontos malos, en La Mancha dirían tontimalos, vale también tontimalas, y hay buenas personas que además son listas. No soy quien para repartir ningún tipo de moral, pero lo cierto y verdad es que padecimos toda una operación de destroce del enemigo político, del adversario político,
que afortunadamente no solo no coló ni siquiera después en la urna. ¿Y saben por qué? Por algo que se ha mencionado. Creo que debemos ser esta región, permítanme que presuma de ello, porque no es la consecuencia de una circunstancia ni de ninguna lotería, pero creo que tenemos que ser la única región, somos hoy por hoy, la región de España en la que más tiempo ha gobernado el mismo partido. En narices, Y además con solución de continuidad, en un proyecto que empezó con el presidente Bono, que continuó con el presidente Barreda, que tuvo ahí un paréntesis y que humildemente pretendo seguir. A lo mejor me equivoco y me gustaría equivocarme en esto, pero tengo para mí que somos la única comunidad autónoma y el único gobierno continuado con casi 40 años en el que ni un solo cargo público, ni uno solo de los muchos gobiernos que hemos tenido, ha tenido una mácula de corrupción. Ni siquiera ha estado encausado ni uno solo de los altos cargos durante 40 años en Castilla-La Mancha. Eso explica muchas cosas y explica sobre todo por qué nos podemos dedicar a hacer cosas como esta, a atender los problemas de la gente. De manera que este currículum es el esencial, la honestidad es la base de la pizza. Luego le puedes poner los alimentos que quieras, pero sin honestidad, sin una cierta política sana de intentar cumplir lo que uno promete, la idea elemental de poder de que lo que se promete en campaña electoral sea lo que se vaya a cumplir, no que se pueda cambiar sobre las circunstancias. Este conjunto de valores elementales que son los cimientos de la democracia me hacen tener mucha confianza, sinceramente, en muchas personas, no en todas, pero en muchas que yo conozco. Y también en las instituciones. Ahora se ha comentado, ¿no? Y a la condición de este planteamiento, de este balance de honestidad, aquí santos no somos ninguno, ni aspiramos, ni hemos gobernado con la intención de ir al cielo, Dicho esto, es simple y llanamente intentar ser como la gente de nuestra tierra, a prueba de transparencia. Pero me hace confiar también mucho en las instituciones. Es verdad que hay demasiado ruido, todo parece muy turbio en España, la corrupción va y viene permanentemente en la política general, la verdad es que es muy lamentable. Pero tengo para mí que la confianza, a lo mejor ayuda, querida presidenta de la audiencia, querido fiscal, que soy abogado, no me ha dado tiempo a ejercer. No sé si hubiera sido acusador o defensor. De manera que como político hago las dos cosas. Acuso a los que creo que hay que acusar y defiendo lo que creo que hay que defender. Pero al fin y al cabo algo sí he ejercido de abogado porque me he pasado la vida haciendo decretos y leyes, que es una forma de participar en la formación jurídica. Pero yo creo que hay que tener una cosa muy clara, La justicia evidentemente no va al ritmo que queremos, ni siquiera que quieren los jueces. Pero tenemos en España un sistema judicial que con todas las dificultades tiene que llevar una reflexión, ahora que tanta gente, ¿no? Yo desde luego no voy a entrar en ninguna polémica ni quiero estar haciendo de comentarista de cualquier paso procesal. Pero lo que sí sé es que en España tenemos un sistema en el que parte de la lentitud obedece a que es enormemente garantista. Y creo sinceramente que podemos presumir de que a lo mejor hay culpables que no terminan en la cárcel, pero porque le hemos dado mucha prioridad a que un inocente no entre. Y yo creo sinceramente que es el consejo que le doy a todos los que están de una u otra manera afectados por los casos. Que dejen trabajar a los tribunales, que dejen trabajar a la justicia, porque es muy, muy complicado que si alguien no ha hecho algo malo, realmente termine en el sitio que no quiere. Puede darse un caso, no digo que no, pero la realidad es que este es el sistema que tenemos y los cambios que tengan que venir en la justicia no pueden ser sacrificando este planteamiento garantista que defiendo no solo como abogado, sino también, lógicamente, como presidente. En el fondo estamos empleados en lo que nos importa y en ir cumpliendo nuestras prioridades. Y no me quiero extender,
Pero al margen del ruido, y quizás con el mérito de estar aislados del ruido, porque en esta región se respira estabilidad, tranquilidad, se respiran modales, incluso yo creo que se nota en el nivel de decibelios de la clase política en general, hay excepciones, pero en general yo creo que podemos plantearnos que hay un escenario esperanzador, en la medida en que vamos a ir cumpliendo muchas de las cosas que están comprometidas o están en la agenda pública. El próximo día 2, ni más ni menos que aprobaremos con empresarios y sindicatos, fíjense lo difícil que es esto en otras cosas y en otros sitios, un nuevo plan de empleo, que es importante, en el que participan ayuntamientos, alcaldes y diputaciones, alguna a trancas y barrancas, pero finalmente tendremos un nuevo plan de empleo lo más participado posible. Y es que además el 16 de diciembre firmaremos un acuerdo hasta el 2030 con empresarios y sindicatos, con agentes sociales, para la estrategia de crecimiento, de riqueza y de generación de oportunidades. Fíjense lo que es importante, que la meta del 2030 la compartimos los que representamos ya no solo un gobierno, que podría ir trabajando con mayoría absoluta, que hoy es una excepción tan elemental la mayoría absoluta que podría decir, bueno, pero fíjense que aun teniendo mayoría que nos permitiría aprobar las cosas sin escuchar mucho, el gran esfuerzo que podemos plantear entre todos es que nos interesa ir de la mano con empresarios, con sindicatos, con organizaciones sociales, con organizaciones que nos representan. Aquí nos representa, y se lo agradezco mucho, Jesús, ni más ni menos que todo el pueblo gitano, con el que también trabajamos en muchos aspectos sociales y que hoy está aquí especialmente interesado. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque firmar ese día este pacto garantiza que nos podrá ir mejor o peor, pero que no lo va a ser para el gobierno, que será para el conjunto, asumiendo que cuando las cosas no van bien, la culpa se la lleva siempre el gobierno, esto no se lo llevan los demás firmantes no, pero lo cierto y verdad es que nos interesa compartir las metas y compartir el camino, en todos los sentidos, y por eso, Pilar, tienes que ser conscientes de que el plan que pergeñamos, que planteabas, en el que contamos con la colaboración de mucha gente importante, como un magnífico arquitecto, Alberto, que le puso mucha idea y mucha creación y mucho diseño. Ese plan es una agenda y va cumpliéndose y se tiene que terminar cumpliendo. Incluso yo creo que terminará con ampliaciones, ¿no? Alguna que hemos visto sobre la marcha. Por ejemplo, lo ha comentado el vicepresidente, el edificio Postas, que estaba destinado a algo que en teoría cuando se firmó era compromiso unánime de todas las fuerzas políticas, resulta que luego no lo ha sido. Y no se va a poder dedicar al Museo de la Caza, con las ganas que tengo yo de dejar claro mi opinión sobre la caza, pero no es fácil. Pero lo cierto y verdad es que es un edificio señero en el centro de Ciudad Real, se lo he dicho ahora también al alcalde, de manera que además incluso con la aportación que habéis hecho aquí de la luz por fuera, para darle una luz artística, vamos a, ni más ni menos que a ubicar en el edificio Postas el centro de salud número 1, que necesita de reubicación y de una actualización. Va a quedar un centro magnífico. De hecho, en los primeros meses del próximo año ya empezaremos con el proyecto y a lo largo de la legislatura tenemos que tener, de la misma manera que el consejero de Sanidad, también huelga a decir que es de aquí, también tiene ya en proyecto el centro de salud número 4. Importa mucho ir cumpliendo, sobre todo cuando cumplir en la política a veces es la excepción y no es la norma. Nosotros aquí vamos a intentar seguir con el sendero que marcó el Quijote, que no se puede predicar Don Quijote si no es de la Mancha. A nadie se le ocurre pensar en Don Quijote de la Moraña, o en Don Quijote de Perpiñán, o en Don Quijote de Sanjenjo. Eso no encaja. La sabiduría profunda de Don Quijote y de Sancho, no tengan ninguna duda, es la sabiduría y el sentido común manchego. Y eso no lo vamos a perder. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Ahora